Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Es un honor el poder compartir la palabra de Dios y siempre es muy bonito cuando iniciamos un nuevo libro. ¿Ok? Entonces, la semana pasada terminábamos con Santiago capítulo 5. Hoy comenzamos con Primera de Pedro. Di conmigo, Primera de Pedro. Hoy comenzamos con Primera de Pedro y la primera carta de Pedro fue escrita alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, durante un tiempo de creciente persecución. Di conmigo, persecución. ¿Qué sucede? Pedro es aquel al que se le dice la roca, aquel al que ese nombre de piedra, quiero decirte, no fue y no es el primer papa de la Iglesia Católica. Al menos nosotros como seguidores de Jesús no creemos eso. Creemos en la afirmación que Jesús hizo sobre la declaración. Él dice sobre la declaración que tú has hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Cristo. Sobre esa roca se iba a edificar la iglesia, sobre la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Pedro sí termina siendo una parte instrumental. Si tú te pones a pensar, fue el primero, ¿no es cierto?, al que Jesús llamó junto con su hermano. Y tiene un valor muy, muy importante en la manera en la que él luchó. Y ahorita vamos a ver unos datos interesantes. Pero había un tiempo de persecución en el Imperio Romano. Se creía que él estaba en el sur de Asia, lo que ahora se podría conocer también como Turquía. Es a los lugares a los que él está escribiendo y los lugares a los que él estuvo sirviendo. Ahora, quiero que te aprendas una palabra conmigo: diáspora. Di conmigo, diáspora. ¿Qué sucede? Hay una dispersión, hay una diáspora. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esto? La iglesia estaba muy, muy cómoda. ¿Ok? Hechos 1:8, Jesús le dice a la iglesia: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la iglesia se pone muy, muy cómoda en Jerusalén, la primera iglesia. Creyentes venían, 3,000 se convirtieron, 5,000 se convirtieron, y así seguía pasando con cada vez que se presentaba el evangelio. Había gente ahí que habían sido testigos oculares de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero después, si tú te pasas a Hechos 8, comienza la persecución de la iglesia. Entonces quiero dejarte esto en tu cabeza y quiero dejarte esto como un pensamiento. Si tú no haces Hechos 1:8, que es salir a predicar el evangelio, va a pasar Hechos 8:1. ¿Estás conmigo? ¿Qué es Hechos 8:1? Es la persecución de la iglesia. Hablábamos la semana pasada, hace un par de semanas, con bienaventurados los que son perseguidos, ¿no es cierto? Pero ahora él está en Asia Menor, actual Turquía. Y esta diáspora fueron esos judíos que salieron huyendo a causa de la persecución. Ahora están por todo el mundo, y lo que el enemigo tenía como algo para mal, Dios lo usó para algo para bien. Y en esa diáspora, en esa dispersión, más personas vinieron a conocer de Cristo, porque eran los cristianos llegando a diferentes ciudades y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Pero ahora, entre esos creyentes y entre esta dispersión, esta diáspora, sucede algo. Hay judíos que se están empezando a enfriar. Hay creyentes, tanto gentiles como judíos, que se están empezando a no estar firmes en lo que habían creído por las persecuciones, por las tribulaciones, por estar siendo afligidos. Y este libro nos habla y nos llama a estar firmes. El tema principal, Pedro escribe para animar a la iglesia a mantenerse firmes en la fe. Di conmigo, firmes en la fe. Ahora, firmes en la fe a pesar del sufrimiento. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: a pesar del sufrimiento. ¿Cómo es como tú y yo podemos mantenernos firmes a pesar del sufrimiento? Cuando nuestra identidad está en Cristo y en la esperanza futura que tenemos en Él. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?
Dios es bueno. Mira, vamos a Primera de Pedro 1:1. Esta carta está dirigida a creyentes que eran perseguidos y expatriados, pero ahí también entran aquellos que son ciudadanos del cielo, aquellos que dicen: yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Mira, vamos a irnos aquí al primer versículo. Y quiero que pongamos atención. Si tienes tu Biblia, sé que los muchachos van a estar por acá llevándonos, pero quiero que pongas mucha atención. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran lugares a donde el apóstol Pedro planeaba ir, o había estado, o en ese orden lo había escrito esta carta, o el que llevara esta carta iba a ir pasando por estos lugares. Es muy poderoso esta palabra, expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Personas que eran judíos, que vivían en su lugar natal y habían sido despojados, habían sido sacados de ese lugar. Pero no solo eso, sino también para aquellos que son expatriados, que sí, espiritualmente su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Mira, el segundo versículo es bien interesante. Me encantaría que lo leyeras conmigo. Vamos, dile: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo esto? Mira, es bien interesante darse cuenta que hay personas que dicen la Trinidad no se menciona en la Biblia. Y vas a encontrarte aún cristianos, sobre todo no cristianos, diciendo la Trinidad. Sí, fue una palabra que se dio siglos después. Totalmente de acuerdo. Si tú vas a la Biblia, no te encuentras la palabra Trinidad, pero lo que sí te encuentras son referencias muy puntuales acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este versículo es uno de esos. Cuando alguien te diga es que la Trinidad no está en la Biblia, bueno, entonces ¿cómo me explicas que en el versículo 2 de Primera de Pedro, en el primer capítulo, en el versículo 2, habla de la presciencia? ¿Qué quiere decir presciencia? El que todo lo conoce previamente, un entendimiento y lo que Dios sabe previamente. Entonces ahí está hablando de Dios Padre, ¿cierto? Pero después nos habla de que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y nos ayuda en la santificación para obedecer. ¿Y qué dice? Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo. Y está la Trinidad diciéndonos: nuestra esperanza está puesta en Jesús. Hoy, imagínate, el apóstol Pablo te saluda a ti a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, tú y yo tenemos una esperanza viva. Y es lo que dice aquí nuestro encabezado: una esperanza viva. Mira, bendito el Dios y Padre nuestro Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es bien importante reconocer una cosa: renacer. Di conmigo, renacer. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: renacer. Necesitas renacer. ¿Cuántas veces, y te lo he dicho aquí, cuántas veces escuchamos esta excusa? Y quiero decirte, es una excusa muy barata. Es que yo soy así, ¿cierto? Es que yo así nací. Yo desde que yo tengo memoria, yo así nací. Y exacto, por eso necesitas
renacer, necesitas volver a nacer. No necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados por el poder del Espíritu Santo. Pero nos hizo renacer, no en nosotros mismos, no en algo que se nos ocurrió a nosotros, sino en el poder y en la esperanza viva que es Cristo Jesús por la resurrección de los muertos. ¿Qué nos está diciendo? Si Jesucristo murió y resucitó, tú y yo tenemos una esperanza que está viva. Nuestro Dios está vivo. Pero no solo eso, sino que para una herencia. O sea, no es suficiente que tenemos una esperanza viva, hay un regalo esperándote todavía. Y esto me encanta porque regularmente describimos las cosas por lo que son, ¿no es cierto? Estás tratando de vender un carro, describes lo que es, cómo es y qué es lo que hace. Pero aquí Pedro en el versículo 4 nos dice lo que no es nuestra herencia, ¿ok? Está como al revés y me encanta esta idea. Para una herencia, ¿qué dice? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está diciendo, sé que estás sufriendo, sé que estás pasando por momentos difíciles, pero tu herencia es una herencia eterna, no es una herencia temporal. Tu herencia no es algo que puedes conseguir aquí por tus propias fuerzas, es algo que alguien ya pagó por ti. Ahora dile al que está a tu lado, ten paciencia. Vamos, dile bien fuerte, ten paciencia. Hay una herencia reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante todo lo bueno que eres, mediante todo lo bueno que haces, mediante lo perfecto que vas en tu caminar, mientras que nunca te has equivocado. No, por la fe. Por la fe. Y la gente dice, ¿cómo es posible que nada más teniendo fe ya con eso ya eres salvo? Es la gracia. ¿Cómo es posible que todo lo que hizo esa persona? ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice eso? Todo lo que hizo esa persona y al final se arrepintió y tuvo salvación. ¿Tú crees que eres mejor que él? ¿Tú crees que eres? Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. No juzguemos, tenemos una herencia, pero porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa es una esperanza que tú y yo tenemos. Dios pelea por mí, yo soy guardado por medio de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está diciendo, vale la pena esperar. Vale la pena mantenerse firmes. Vale la pena estar ahí. Vale la pena, aunque estás pasando por un momento difícil ahorita, vale la pena esperar en Dios. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia que es eterna. Espera, aguanta. Dice en otro momento, es necesario pasar por tribulaciones momentáneas para poder disfrutar después la gloria eterna. Pero mira, versículo 7. Aquí es donde muchas veces ya no nos gusta, ¿ok? Voltea con el que está a tu lado y dile, este también te tiene que gustar, ¿ok? Hay muchas predicaciones que han salido a través de este versículo, ¿ok? Se han hecho series completas, se han hecho predicaciones completas acerca de solo este versículo o solo este momento. Y estoy seguro que va a tener sentido para ti ahorita. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Y sé que muchas veces has escuchado esta historia y los grados y el oro y toda esta historia. Yo no te la voy a contar, no te preocupes. Pero mira lo que está diciendo, nuestra fe va a ser probada. Y no es que Dios vaya a venir a tentarnos, no es que Dios vaya a venir a ponernos el pie para ver si sí estamos en la fe. No, hay situaciones en la vida, hay situaciones por las cuales pasamos tanto tú y yo a través de nuestra vida, en las cuales nuestra fe es probada. Cuando no tenemos la respuesta que queremos, nuestra fe es probada. Cuando se cierra la puerta que nosotros queríamos que se abriera, nuestra fe es probada. Cuando estamos viviendo en un momento de escasez, nuestra fe es probada. Cuando en el trabajo las cosas no están yendo al 100%, nuestra fe es probada. Cuando estamos en enfermedad, nuestra fe es probada. A través de las circunstancias de la vida, vivimos en un mundo roto. Y nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice? Cuando estés en medio de la prueba, cuando estés en medio de la prueba, aún batallando, aún sufriendo, aún con lo que esté pasando, que tú actitud, ¿cuál debería ser tu actitud? ¿Qué es lo que dice la última parte? Sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra a Dios. Aunque la cosa no está bien ahorita, tengo una esperanza viva que eres tú, Cristo Jesús. Y no significa que, gloria a Dios, estoy enfermo. No se trata de eso, porque eso sería incongruente, eso sería tal vez hasta irresponsable, pero aún en medio de mi enfermedad yo puedo adorar, aún en medio de mi escasez yo puedo seguir teniendo mi fe firme en Cristo Jesús. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora imagínate esto, Pedro está diciendo, yo sí lo vi, pero también recuerdo cuando Jesús dijo que son bendecidos y bienaventurados los que aunque no han visto han creído, y ustedes son de esos, de los que no lo vieron pero han creído, lo aman aunque no lo vieron pero están creyendo. Y ahí es donde entramos tú y yo, que no hemos visto a Jesús pero creemos, hemos escuchado su voz, hemos sentido su abrazo, hemos sentido ese Espíritu Santo. Pero mira, versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el resultado de que tú y yo mantengamos nuestra fe? ¿Cuál es el resultado de que tú y yo estemos firmes en nuestra fe a pesar de circunstancias difíciles? ¿Cuál es el resultado? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es el resultado? La salvación de vuestra alma. La salvación de vuestra alma. Mantente firme, sé paciente aún en medio del problema y de la dificultad, porque la recompensa es la salvación de vuestras almas. Versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y yo, mientras estaba estudiando esto y mientras estaba leyendo esto, hay profetas que tú y yo leemos, hay salmos que tú y yo leemos acerca de David, hay libros como Isaías, Jeremías, todos los profetas, al final todo apunta a Jesús. Y yo quiero creer que el mismo Dios les mostró a ellos, inspirados, les mostró a ellos lo que iba a ser Jesús, lo que iba a estar, y ellos indagaban y ellos querían más, pero no era en su tiempo. Ahora tú y yo disfrutamos lo que los profetas profetizaron de Jesús. Jesús vino, vivió en este mundo, murió una muerte horrible, resucitó de una manera gloriosa y ascendió al cielo a preparar lugar para ti y para mí.
Ahora, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y es ahí donde un salmo como el Salmo 22, que regularmente leemos en un Viernes Santo, nos está describiendo 1000 años antes de que existiera la crucifixión, 1000 años antes de que Jesús viniera. El Espíritu le permitió ver al salmista lo que iban a hacer con Jesús, con su cuerpo, y detalles impresionantes. Pero yo quiero creer que David, Isaías, Jeremías, Daniel y todos ellos les hubiera encantado estar en el tiempo de Jesús y poder conocer a Jesús. Esa gloria no fue para ellos, esa gloria fue para ese tiempo. Ahora nosotros esperamos esa gloria eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dile al que está a tu lado, vienen glorias. Vienen glorias. Porque al final todos sabemos y entendemos que Jesús vence a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, pero la historia no termina ahí. Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Estás poniendo atención a esto? Lo que tú y yo vamos a experimentar, lo que tú y yo estamos viendo, los ángeles anhelan. Los ángeles, dice Primera de Corintios 4:9, que hay un espectáculo que miran tanto los del mundo como los cristianos, como los ángeles en el cielo. Y los ángeles del cielo están: ¿por qué no me mandas a mí, Señor? Yo voy a anunciarles, yo voy a decirles. Pero ese trabajo es para ti y para mí. Qué privilegiados somos tú y yo. Y esto se pone aún mejor. ¿Estás conmigo? Mire, esta palabra de parte de Pedro para estos que están afuera, no los que están en Jerusalén sufriendo persecución, los que están afuera, es un llamado a la santidad. El mundo está llamando, el mundo está diciendo, el mundo está dictando lo que se tiene que hacer. Sin embargo, aún en eso, Pedro les está diciendo: tenemos que ser apartados para Dios. Di conmigo, apartados para Dios. ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios. No significa ser perfecto. No significa que ya te van a prender una veladora y te van a rezar. No significa eso. Significa que eres apartado para Dios. Y ahora quiero que leamos esto pensando de esta manera: yo soy apartado para Dios. ¿Puedes decir eso conmigo? Yo soy apartado para Dios. La próxima vez que te enfrentes ante una decisión, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a ingerir? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué decisión voy a tomar? Tú tienes que decir: yo soy apartado para Dios. Romanos 12 dice: no te amoldes a este mundo. No dejes que el mundo te conquiste. Este es un llamado, un llamamiento a una vida santa. Por tanto, y nos da unas instrucciones muy claras, ¿ok? Tenemos una esperanza que es incorruptible. Amén. Tenemos una esperanza en la salvación que viene por medio de la fe. Nos acaba de explicar. Ahora nos dice: por tanto, tienes que estar bien firme en la decisión que tú has tomado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tu cabeza. Di conmigo, tu cabeza. Vamos, bien fuerte, tu cabeza. Sed sobrios. No está diciendo que no tomes, ¿ok? Sed sobrios significa que tengas dominio propio. Dominio propio.
Que no te ganen tus instintos carnales, que no te ganen lo que el mundo te está diciendo que hagas, que tengas dominio propio. Y recuerda, yo soy apartado para Dios. Y esperad. Entonces está diciendo, tienes que cuidar tu mente, tienes que cuidar tu corazón de no llevarte por tus impulsos. Y número 3, tienes que esperar. ¿Los miras ahí en tu Biblia? ¿Los miras ahí? ¿Sí? Entendimiento, sed sobrios y esperad. ¿Esperad qué? Por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. ¿Cuántos son hijos obedientes aquí? De sus papás. Ya, bueno. De Dios sí, pero de mis papás no. Ay, sí, cómo no. Mira, como hijos obedientes, ¿qué hacen? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Decía el hermano José, ya lo pasado, pasado. ¿Cuántos dicen amén? Ya, no regreses a eso. Ya entendiste, ya pasaste de ser un hombre carnal a un hombre espiritual. Ya, las cosas viejas pasaron. El mundo quiere recordártelas. El mundo quiere decirte, ¿a poco sí? Pues tú dile, sí, porque yo soy apartado para Dios. Pero es decisiones que tú y yo tenemos que tomar día a día, de decir, yo soy apartado para Dios. Vente y tómate esto. Vente a esta fiesta. Vente a hacer esto otro. Ven. El mundo está diciendo, ven. Jesucristo dice, sé sobrio. Tú ya entendiste. Espera pacientemente, que eso no te va a traer ningún beneficio, pero lo que yo te ofrezco es incorruptible y es una herencia, que es una esperanza viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Vamos, lee esta parte conmigo. Sed también vosotros santos en toda. Vamos, di toda. No, bien fuerte, toda. Híjole. Toda vuestra manera de vivir. Ay, es que Dios, no te metas con mis finanzas. Es que Dios, mi manera de manejar no me la quites, Dios. Así es como llego más rápido a todas partes. Amén, dicen acá. Pero no te metas con esta parte. Y te doy todo mi corazón, pero déjame este cuarto, porque ahí está esta persona que no puedo sacar. Toda nuestra manera de vivir. Ahora, lo importante que tú y yo tenemos que recordar, ¿qué es? Es la primera parte. Como aquel que os llamó es santo. Y eso me llamaba mucho la atención, porque decía yo, ok, si santo significa ser apartado para Dios, pero si Dios es Dios, ¿cómo va a estar apartado para Dios? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Cuando yo estaba preparando esto, decía, ¿cómo Dios va a estar separado para Dios o apartado para Dios? Y es ese distanciamiento, es esa diferencia que hace santo a nuestro Dios, que no comete errores, que es perfecto, que todo lo conoce, que todo lo sabe, pero nos invita a ti y a mí a vivir distanciados del mundo, pero pegados a Él. ¿Estás conmigo? Te invita a estar distante del mundo, pero viviendo en Él. Es esa santidad y esa perfección de la cual tú y yo podemos decir, Dios, ocupo que me ayudes, porque así como tú eres santo, yo quiero ser santo. Así como tú eres apartado de todo lo que el mundo hace, dice o cómo vive, yo quiero ser apartado para ti de esa misma manera. ¿Tiene sentido esto? Porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Vamos, lee esta parte conmigo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué ejemplo tenemos tú y yo? Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, siendo completamente Dios, siendo completamente hombre.
tuvo las mismas necesidades que tenemos tú y yo todos los días. Sin embargo, Él se mantuvo firme en el trabajo que Él tenía que hacer. Él tenía que hacer ese sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y Él nos pone el ejemplo de vivir una vida apartado para Dios. Así que puedes estar en el mundo, pero no te mezcles con lo que hace el mundo. Versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí nos dice algo bien interesante. Tú y yo estamos en una peregrinación. ¿Qué significa esto? ¿Habías escuchado esto? Sí, los peregrinos y los que viajaban. Bueno, tú y yo nos encontramos en un viaje y nos encontramos en una peregrinación, porque nuestra meta y nuestro hogar no es este mundo. Nosotros estamos de paso, nosotros vamos de viaje. Nuestra morada está en el cielo junto a nuestro Creador. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte, porque es para Dios. Pero si tú invocas al Padre, estás haciendo muy bien. Pero si tú invocas al Padre, más vale que vivamos una vida en santidad, apartados del mundo, porque después vamos a estar en ese juicio ante el gran trono blanco, y ahí va a salir todo lo que hicimos. Sí, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ahí lo dice la palabra de Dios, y cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a ver también. No es por obras que somos salvos, es por fe. Pero lo que hacemos y cómo lo hacemos sí importa. Así que dile al que está a tu lado: ponte trucha. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y te está dando el evangelio. Pedro te está escribiendo el evangelio muy claro. Las buenas nuevas son estas: de sus padres ustedes recibieron las buenas noticias. Cristo es salvación. Cristo murió, Cristo resucitó, y ese es el mensaje de hace 2000 años, y es el mensaje el día de hoy. Cristo murió y resucitó para darnos salvación y darnos vida eterna. Versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesucristo no fue un plan que Dios se sacó de la manga. Ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo que tú y yo íbamos a pecar. Pero no solo que tú y yo íbamos a pecar, sino que había salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, el apóstol Pedro aquí nos está diciendo: si tú hoy puedes creer en Dios, es por medio de Cristo Jesús. Tú y yo directamente, sin Jesús como nuestro mediador, no tenemos entrada al Padre. Es por medio de Cristo Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. ¿Qué dice ahí? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo otra vez renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y por si no fuera poco, de ahí nos lleva a Isaías 40 y cita Isaías 40, 7 y 8. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Y eso lo escribió Isaías 700 años antes
de Jesús. En el año 300 después de Cristo, el emperador romano decide quemar todas las Biblias. 200 años después, un emperador decide que no, vamos a traer Biblias nuevamente. Y a través de la historia tú puedes mirar documentales y puedes mirar noticias de cómo se ha intentado deshacer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hitler intentó deshacer la Biblia como pudo, como él quiso. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra que por el Evangelio, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué significa eso? Tú y yo tenemos una heredad y una esperanza viva, una heredad que no es corruptible. Tú y yo tenemos una esperanza viva en la cual podemos descansar, en la cual podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, pero no solo eso, pedirle a Dios que nos ayude a través de su palabra. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, ok, si la palabra de Dios permanece para siempre, ¿qué pasa si yo permanezco en la palabra de Dios todo el tiempo? ¿Qué pasaría si yo estoy leyendo? ¿Qué pasaría si yo estoy escudriñando? ¿Qué pasaría si yo estoy leyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios va a estar en mí y va a permanecer para siempre. Yo quiero ser alguien que lleva la palabra de Dios, que extiende el evangelio. Pedro está hablando a estos que están fuera de Jerusalén, a esos que se sienten fuera de su tierra, a esos que se sienten lejos de su parentela, a esos que se sienten expatriados. Bueno, nuestra ciudadanía está en el cielo y tú y yo estamos de viaje, y mientras estamos de viaje a nuestro destino, estemos firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Somos peregrinos, somos viajeros. Y la herencia que tú estás haciendo el día de hoy para los que vienen después de ti es herencia incorruptible, que es Cristo Jesús. Mantente firme y tus generaciones después de ti van a mantenerse firmes también. ¿Y por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor Dios Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno. Porque a través de la historia, tu palabra ha mantenido a ese remanente que está en este mundo, pero que no se conforma a este mundo. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es nuestro instructivo, y tu palabra debería ser la regla por la cual nosotros vivimos nuestras vidas. Hoy, Dios Padre, nos comprometemos a mantenernos firmes en ti, en esa esperanza viva, en esa herencia incorruptible. Pero Dios Padre, sabemos que a través de las dificultades viene el enemigo y empieza a hablar a nuestra mente, empieza a traer situaciones en nuestra vida o empieza a traer recuerdos. Y por eso la palabra de Dios nos lleva y nos dice: ceñid vuestro entendimiento. Que nosotros podamos controlar con ese casco de la salvación, en la armadura de Dios, los ataques del enemigo, y podamos resistir los ataques del enemigo a nuestra mente. Dios Padre, ayúdanos a ser sobrios, a no perder nuestro temperamento, a no obrar de acuerdo a nuestra carne, a poder tener poder bajo control, a ser mansos, a ser humildes y no ceder ante nuestros instintos carnales. Pero encima de eso, ayúdanos a esperar en ti, a esperar en ti. Los ángeles son testigos del espectáculo
Dios Padre, permítenos estar firmes en ti. Hoy oro por esta hermosa comunidad, por los que nos ven desde casa. Y te pido, Señor, que nos des la fortaleza para seguir adelante. Yo soy apartado para Dios, porque Él es santo. Yo soy apartado para Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.